Hacerse preguntas es importante. El valor de las preguntas aumentará frente al valor de las meras respuestas. Hay que crear una cultura de curiosidad, mejor aún de indagación en las escuelas. Hay que estimular el que se hagan preguntas. Pero eso no consiste simplemente en decir, alumnos, haced preguntas. Hay diversas fuerzas que previenen e incluso impiden a los alumnos en una clase hacer preguntas. Entre ellas el miedo a preguntar una tontería y aparecer así como ignorante ante el resto. O la apatía. ¿Por qué preguntar si se espera de nosotros un rol más bien pasivo y no hay ninguna recompensa a preguntar? En su fantástico libro Beautiful Questions in the Classroom, Warren Berger nos da una serie de consejos prácticos para desarrollar una cultura de curiosidad vía preguntas en la escuela. Entre los consejos sumamente aplicables que propone, me gustaría destacar los siguientes. Que el profesor o profesora sea un ejemplo de curiosidad. Por ejemplo, que su forma de preguntar no sea para determinar si los alumnos saben o no algo que ya ha explicado, o sea, pillarles en la falta de trabajo o memorización, sino para encontrar entre todos una respuesta a una pregunta que puede que ni siquiera él sepa responder en ese momento. Se trataría de hacer preguntas significativas, que no sean respondibles inmediatamente vía Google. Berger las llama preguntas que no sean trivialmente googleizables. Por ejemplo, el profesor puede preguntar, ¿Napoleón era bueno o era malo? Una pregunta que no puede responderse inmediatamente. O puede preguntar, ¿qué es el mRNA? Una pregunta cuya respuesta él mismo desconozca, pero que pueda trabajarse organizando la información disponible en la red. Segundo, hacer de preguntar un deporte en equipo. Se trataría de superar el problema del miedo a preguntar, a quedar expuestos de los alumnos, facilitando que el proceso de preguntar se haga en grupo. Al recibir la pregunta reto, el equipo debería organizarse para buscar información, analizarla con espíritu crítico y organizar las evidencias para poder estructurar una respuesta que se sostenga. Y tercero, definir un entorno de seguridad al preguntar. La idea consiste en dejar claras unas normas sobre cómo respetarse mutuamente cuando se pregunta e incluso de diseñar cómo debe ser un espacio que estimule preguntar. Por ejemplo, Berger sugiere que es mejor una disposición circular de las mesas que una basada en filas de mesas. Además, se pueden tener pizarras en las que compartir las buenas preguntas que estén accesibles siempre para facilitar, en una metáfora que encuentro muy acertada, que las paredes enseñen. Cuarto, facilitar un kit básico sobre el arte de preguntar. ¿Qué diferentes tipos de preguntas hay? ¿Cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas? Aquí Berger hace referencia a la taxonomía de preguntas elaboradas por Frank Sesno, un prestigioso periodista de la CNN, y recogidas en su libro Ask More. Quinto, convertir las meras preguntas en retos. Ir más allá de las preguntas respondibles mediante sí o no o con un dato factual y estimular las preguntas que desvelan un problema relevante en el que vale la pena hurgar. Por ejemplo, el problema de la sostenibilidad real de los automóviles eléctricos alimentados por baterías. ¿Por qué son un problema? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué pasaría si? O sea, el arte del what if. ¿Cómo se puede resolver? ¿Quién puede hacerlo? Se trata de convertir las preguntas en problemas sobre los que merezca la pena indagar. Finalmente, Berger propone definir un sistema de celebración y reconocimiento de la curiosidad, que participar en el proceso educativo sea una fiesta de preguntarse para entender.